Y vamos con lo que más o menos tienen que saber para mañana, para también hacer el trabajo práctico evaluativo. Acuérdense que va a ser oral, va a ser con la profe. Así que de la misma manera en que tuvieron la instancia en lengua, en matemáticas, más allá de los resultados, eh, mañana va a ser lo mismo con la profe de biología. Vamos a comenzar por el concepto de salud, ¿sí? El concepto de salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, completo bienestar físico, social y mental, ¿sí? Eso es la salud. Por contraparte, vamos a decir que la enfermedad, ¿sí? Es una alteración de la salud de un individuo, es una alteración de la salud de un individuo y puede ser tanto física, mental o social. Una persona está enferma cuando sufre la pérdida de salud en el ámbito del cuerpo, en la mente, en el ámbito de la psiquis o del cerebro, en el ámbito mental y social por la sociedad, ¿sí? Hay diferentes cosas que influyen dentro de la salud, digamos, los factores. Hay factores que tienen que ver con las características personales, es decir, con la edad. Por ejemplo, hay enfermedades que se dan más en niños que en adultos, o enfermedades para las cuales los adultos y los adultos mayores están más propensos que los niños. ¿Se acuerdan que el COVID, por ejemplo, todos decíamos que teníamos que cuidar a nuestros mayores, a los ancianos, porque afectaba más a esa franja de edad? Digamos, bueno, ese es un ejemplo. O cuestiones de sexo, hay enfermedades que afectan más a varones que a mujeres, o al revés, o cuestiones relacionadas con lo hereditario. Yo pude haber nacido con haber heredado de mis ancestros, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, cierta tendencia a tener una enfermedad más que otra, ¿sí? Y hay factores que están relacionados con el ambiente, ¿sí? Las noxas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablamos de noxas? Tienen que ver son agentes patógenos, ¿sí? Que nos pueden llevar a un estado de enfermedad. Hay noxas físico-químicas, ¿sí? Que tienen que ver con daños por calor o frío, agentes radioactivos y todas sustancias que al ingresar al cuerpo, cuando aspiramos o cuando las ingerimos, nos pueden producir intoxicaciones, como el monóxido de carbono que emite los gases, que emite el caño de escape del colectivo, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense esto del caño de escape y del monóxido de carbono que sale por ahí, que eso es tóxico, ¿sí? Esa es una noxa físico-química. Después tenemos noxas biológicas, ¿sí? Que son seres vivos que nos pueden producir enfermedades, bacterias, hongos, animales, plantas, ¿sí? Después tenemos noxas psicosocioculturales, que son aquellos factores del entorno que pueden generar malestar emocional, ¿sí? Y que puede desencadenar enfermedades. Estas noxas son difíciles de identificar, ¿sí? Porque pueden incluir situaciones y realidades muy diferentes. Una angustia extrema, preocupación permanente, estrés, guerras, etcétera, son cosas que pueden enfermar al ser humano y esas son noxas psicosocioculturales. Bueno, entonces en el ser humano se enferma debido a la combinación de ciertas características personales con lo que sucede en el medio, ¿sí? La protección de la salud poblacional y ambiental, ¿sí? Requiere que haya una serie de medidas que se conocen como el nombre de acciones de salud, ¿sí? Son un conjunto de medidas, las acciones de salud que se toman para proteger a la población en general y para cuidar la salud de la población en general. Las acciones de promoción son formas de comunicación. Por ejemplo, toda la campaña que se hizo eh, con el tema del COVID, las que se hacen periódicamente con el tema del dengue, las campañas de concientización para la vacunación de la gripe y de otras enfermedades, son acciones de promoción, ¿sí? El objetivo es informar, motivar y aumentar el conocimiento de los individuos para que se tomen acciones de cuidado de la propia salud y de la salud comunitaria.
tenemos medidas de prevención primarias. Hay 3 tipos de medidas de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La medida de prevención primaria tiene que ver con aquellas medidas específicas orientadas hacia la persona. Por ejemplo, el cumplimiento, la higiene personal, el cumplimiento del calendario de vacunación, la elección de cuando uno decide comer más saludable. Bueno, esas acciones preventivas son acciones preventivas primarias porque tienen que ver con el individuo, con cada persona. Después están las medidas de prevención secundarias que tienen que ver con todas esas acciones que uno toma para erradicar una enfermedad antes que se desarrolle. ¿Sí? Por ejemplo, cuando voy al doctor y el doctor me dice, capaz que vendría bien hacernos un análisis de sangre, una tomografía para ver si, bueno, esas son medidas de prevención secundaria. Es tomar una acción antes de que la enfermedad se desarrolle, ¿sí? Para poder controlarla, para poder erradicarla. Y las medidas de prevención terciaria incluyen acciones para la recuperación de los individuos que ya están enfermos o accidentados, destinados a tratar bien, adecuadamente el problema, evitando mayores complicaciones, ¿sí? Como cuando tenemos una enfermedad, bueno, nos tenemos que cuidar y tratar de solucionar bien el tema de nuestra salud para que no se nos complique la enfermedad que ya tenemos y nos traiga otros problemas de salud, ¿se entiende? Entonces, acuérdense de estas cosas. Hay factores personales que pueden influir, ¿sí? En nuestra salud o en la propensión a contraer enfermedades, que son la edad, el sexo y qué más les había dicho, ya me olvidé. Ya me acordé, y los factores hereditarios. ¿Sí? Cuando uno tiene por herencia genética una cierta propensión a contraer enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos eso y después tenemos factores patógenos, ¿sí? A los que llamamos noxas, que tienen que ver, que pueden ser físico-químicas, acuérdense del monóxido de carbono que sale de los caños de escape, pueden ser biológicas, hongos, plantas, animales que nos muerdan, nos infecten, nos enfermen, y psicosocioculturales, que tiene que ver con situaciones y realidades que nos angustian, que nos hacen mal, que nos enferman, tiene que ver con situaciones violentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Chicas, con este videito más el que yo ya les había compartido para poder hacer el práctico número 3, es que van a poder mañana conversar con la profe y hacer una evaluación oral al respecto de este tema y cerrar la nota del trimestre.